Pilas entonces cuando ustedes encuentren lesiones tipo vesícula en la punta de la nariz. ¿Por qué? Cuando ustedes dicen vesícula, ¿en qué piensan? ¿Ah? ¿Una verruga? ¿En qué bicho piensan? ¿Bicho? Vesícula. Ampollitas. Varicela, ¿qué tipo de virus es? Zoster. Zoster, familia de los herpes. Si usted llega a ver a un paciente que tenga lesiones herpéticas, o sea, vesículas, en la punta de la nariz, córralo. Porque en cuestión de horas le va a llegar a la córnea. Miren que está por la misma vía. Y recuerden que el herpes es un virus neurotrópico. ¿Qué quiere decir eso? Que es feliz viviendo en los nervios. Y por esos nervios que están en la punta de la nariz, rápidamente va a llegar a la córnea y hace una úlcera corneal. Es en cuestión de horas, no es días, horas. Profe, pero la varicela inicia, digamos, en cualquier lugar. No, herpes. Ah, herpes. Herpes. Lo que pasa es que a las personas que nos dio varicela cuando estábamos chiquitos, Podemos tener herpes. tenemos más chances que nos dio herpes. Porque la varicela ¿La varicela? solo da una vez, ¿sí o no? Sí. Pero el virus queda latente ahí, en los nervios, hasta que en cualquier momento de la vida, por inmunosupresión, por depresión, por lo que sea, se le bajan las defensas y el herpes se oportuniza, entonces sale. Pilas con esa lesión. Generalmente uno no habla, es raro que le den una lesión de varicela en la nariz, afortunadamente. Le dan la frente, pero en la nariz no. Pero el herpes como tal, los virus del herpes 5, sí. Pues ojo con eso. Si llegan a tener un paciente que tenga lesiones herpéticas en la nariz, revisen la córnea. Hagan el examen de 5. Eso lo pueden hacer con el oftalmoscopio. Él tiene una luz que es de color como azul. Y usted le echa unas goticas que llaman fluoresceína, que son las gotitas como amarillas. Dan ese color amarillo y al ponerlo en esa luz azul se van a ver los sitios donde están las úlceras. Porque eso lo hace el oftalmólogo, ¿no? Para que lo sepan. Profe, me preguntan por qué hay pacientes con fotofobia que cuando uno les pone el filtro azul, le sale como una telita, ¿no? ¿Como una qué? Telita en el ojo. ¿Cómo es una telita? Es como... Sí, como una capa transparente que les empieza a recurrir, literalmente, como en las cataratas. Pues las cataratas son adentro, Sí, pero cristalino. esta sí. Arriba lo único que podemos tener es la córnea y tejido fibroso, que es el famoso tejido. Sí, como un teri. Pero por fotofobia, por esa lámpara azul, esa luz azul. Pero eso es rarísimo. Pero porque... ¿Por qué? ¿Usted conoce a alguien con él? ¿Quién? ¿Usted? No, ¿Se nace con eso? Ah, son como bandas fibrosas y eso se tiene que quitar. sí duele. Fastidio. En un cuerpo extraño. ¿Con el contacto de esa luz? Sí, Como cuando ustedes van. Bueno, pues ojo, punta de la nariz, no es que quiera decir que encontré un abuelito que tenía un herpes aquí, entonces no. Punta de la nariz, ¿por qué? Miren la distribución del trigémino. ¿Sí? Tiene 3 cabezas, pero llama trigémino. Bueno, de lo que dice el profe es que pues aquí se designan de la rama oftálmica, desde el ramo maxilar y el ramo mandibular. Estos llegan al nervio de Leser, que es el que recoge pues, la información aferente. Entonces, en la exploración sensitiva, pues para
evaluar el tacto. Entonces ahí vamos a pedir al paciente, pues vamos a pagarle como Textura. pues, algún objeto por la cara y el paciente pues nos va a decir si Ahí, por ejemplo, les dice el pincel del martillo, ese que está abajo. El microfilamento. No. Vos tenés una confusión con el microfilamento. ¿Pero no es el mismo? No. El microfilamento es un filamento muy delgadito que uno utiliza para hablar la sensibilidad y el diabetes. Ah, solo en el Tiene pie. diferentes calibres. ¿Sí? El que le estoy diciendo es el pincel. Ese martillo, eso. El microfilamento o el monofilamento son como el alambre, son muy finos y delgados. ¿Es el chuzo? Es- El No. pincel. No, el que vos estás diciendo, eso no tiene el del pincel lo que está diciendo el profesor, el que vos estás diciendo es. No, porque no es un chuzo. Es No, también el así, filamento pero es como un nylon. Muy... Ese usted le puede Ajá. decir, por ejemplo, un punzón, un regular. Ah. El filamento es algo muy, muy fino para detectar trastornos de la propiocepción y tiene unos calibres. Es difícil de conseguir un monofilamento, es complicado y es caro. No, si fuera el pincel, felices. El pincel es ese. Pues no tiene que ser el del martillo, si usted en su consultorio tiene un pincel que nos parecido a los que maquillan, también sirve. Lo importante es lo que está explicando la compañera. El paciente con los ojos cerrados y usted empieza a pasar el pincel suavemente por diferentes zonas y él tiene que decir, está sintiendo. pues para la sensibilidad dolorosa sería como más punto aguda, pero pues no vaya a lesionar el paciente. Entonces usted va examinando desde arriba hacia abajo y le va preguntando al paciente en qué parte pues siente el dolor. En la sensibilidad térmica podemos utilizar frío o calor. Entonces el paciente pues te va a decir si siente el lugar donde le colocas pues ya sea el frío o el calor. Entonces siempre pues con los ojos cerrados, ¿no? En la exploración motora, entonces se evalúan los músculos de la masticación. Entonces hay que hacer como una palpación comparativa de los músculos temporales maceteros, pues en reposo y en oclusión. Y hay que mirar si hay alguna desviación de la mandíbula, porque pues cuando hay algún daño de este nervio, esta se desvía hacia el lado afectado. Y Ahí lo importante es que no induzcan la respuesta del paciente. No le vayan a decir, ¿siente frío o caliente? Porque ella tiene 50% de opciones de acertar. Cierre los ojos, usted le pone lo que le haya pone y dice, ¿qué siente? Y él va a decir lo que siente, mira, uy, frío, o como caliente, o no siento nada. A veces uno le dice, ¿qué siente? Y uno no lo está tocando. Como frío. Ok. Listo, ya puedo abrir los ojos. ¿Cómo así? ¿Usted no me está tocando? Hay pacientes simuladores para ganancias secundarias, incapacidades, cosas buenas. y también entonces hay que mirar la parte del reflejo corneal. Entonces ahí es donde se le va a colocar pues, Sí. un isótopo. El reflejo Pero no corneal, es por el favor, bueno. sean muy cuidadosos cuando lo vayan a hacer. Pone Lo pueden hacer con traumatología. un pedacito pequeño de algodón. Cogen el algodón y lo enrollan un poquito como que quede como una puntica y le hacen muy suave. Con solo muy acercarlo ya uno quedarse por reflejo. Cerrarlo porque esa zona de la córnea es muy irritada, tiene muchísimas millones de terminaciones nerviosas. Entonces, ¿qué sienten ustedes cuando le queda un mugrecito, un polvito? Ahí mismo cierran el ojo, una zona muy inervada. Entonces, y ahí estamos hablando de micropartes. Entonces, aquí también veríamos como pues con esta parálisis.
Entonces, ahora vamos a encontrar las alteraciones del quinto nervio. Bueno, entonces, la parálisis de este nervio, Está bueno. pues cuando es completa, se manifiesta como si fuera una anestesia, pues de la piel y pues de las mucosas, que es la mucosa nasal y la mucosa bucal, ¿Qué es esto? y la lingual, pues del lado correspondiente. Entonces, unido a todo esto, está la apariencia o parálisis de los músculos masticadores, que se realiza porque pues, el paciente no puede realizar una masticación adecuada. Entonces, pues al apretar, el paciente hace que estos músculos temporal y macetero pues no hagan su función adecuada, porque cuando usted también le pide al paciente que abra obviamente la boca, entonces hace que pues, la acción, como está paralizado, entonces la acción del tiroideo externo pues como que retrae el lado que está pues, afectado. Luego le va diciendo al paciente, trata de abrir la boca. Y usted no lo deja. Ahí estaba hablando de la musculatura. Pues, mira, así o así. No abra la boca. No, pues no lo hago, así. ¿Cómo que no? Exactamente. Chistoso. Con cariño. Ah, Entonces, aquí también en las alteraciones encontramos pues, que pueden haber dolores neuropáticos pues, en alguna de las ramas comprometidas de este nervio. Y sus causas pues son, puede ser por hemorragias, esclerosis múltiple, síndromes lumbares, tumores del ángulo pontocerebeloso, pues que esto es lo que causa la abolición temprana del cartílago corneano. Pues tumores que estén cerca del ganglio de Geyser y fracturas, pues lesiones también del seno cavernoso. Y entonces, en cuanto a lo que les decía, que puede haber pues del dolor en una de las ramificaciones, eso se llama neuralgia del trigémino. Entonces, esto se caracteriza por un dolor lancinante, paroxístico. Entonces, pues se puede presentar en una o varias ramas de este nervio. La neuralgia del trigémino, en la escala del dolor, más alto. de todos los dolores del mundo, es la primera. La primera no era la fibromialgia. ¿La qué? La fibromialgia no está ni en las 5 primeras. La fibromialgia es más un dolor de tipo muscular. Cuando usted habla de un dolor neuropático, eso es horrible. ¿Alguien ha tenido dolor de muela? Sí. Un dolor de muela multiplicado como por 10, 20, diría yo. Un dolor tan desesperante que la mayoría termina en suicidio. La neuralgia del trigémino es insoportable. Es el dolor más horrible. Luego le sigue, creo que la pancreatitis. Y luego le sigue dolor de parto vaginal y cálculos renales. La neuralgia del trigémino es, o sea, alguien que tenga neuralgia del trigémino realmente no tiene calidad de vida. ¿Cuál es la causa, profe? Causas hay muchas. Usted puede tener una neuralgia del trigémino, por ejemplo, por herpes. Hay varias maneras de tratarlo. Una de ellas es el bloqueo. Empieza uno a inyectar anestésicos como la lidocaína en los nervios, y lo que hace es eso a los pulsitos y son temporales, pero mejoran mucho la calidad de vida. Es que alguien con neuralgia del trigémino, imagínese que usted tenga neuralgia del trigémino. ¿Qué creen que va a pasar cuando mastique?
trigémino. El trigémino tiene esa función, ayudar en la masticación. Con cada masticado se debe pasar un oriental por la cabeza. ¿Quién va a querer comer? Los mismos pacientes dicen, si yo tuviera una pistola en la mano, me vuelo la cabeza cuando me hace dolor, porque es que es horrible. Pero es, por ejemplo, la afectación directamente del ganglio de Gasser o del trigémino, pero por ejemplo, puede ser una autoinmunidad o como autoinmunidad, o sea, un ataque del nervio o... No, generalmente la gran mayoría son infecciosas o a veces son degenerativas, como por ejemplo en los diabéticos, que empieza a haber neuropatía del diabetes. Porque eso la compañera, cualquier cosa que lo comprima, un tumor puede producirlo, aneurisma también. Entonces, ojo con ese antecedente, si alguien le dice, no, que yo sufro de neuralgia del trigémino, párenle bolas porque es una persona que sufre, toda su vida sufre ese dolor. Bueno, ahora que la pierna. Qué fastidio. Los dolores neuropáticos, para que vamos teniendo en cuenta, el dolor neuropático es todo ese tipo de dolor que la gente les describe como corrientazo. Como cuando usted pegó la mano, la pierna en una nevera o algo o una estufa y le pasó el corrientazo, eso es un dolor neuropático. Ahora imagínense ese dolor todo el día. Todo el día. Hay pacientes que están hablando con usted, el doctor y tal cosa, y en ese momento, pum, le dio el ataque de dolor y se mueven como hace uno cuando le brinda algo, ¿no? Pero quedan allá a colocarse en el piso porque es que el dolor no cede. Entonces lo que hace el neuro es bloquear ese nervio. De los síntomas más incapacitantes que el dolor. Nadie con dolor puede funcionar. Cuando por un traumatismo se rompen, digamos, las fibras sensitivas del trigémino, o bueno, se dañan, no sé, hay posibilidad de que la persona vuelva a volver a la sensibilidad. Depende de la zona porque hay partes que son compartidas. Y si fue. Por ejemplo, la lengua. No, particularmente el trigémino es sensitivo en B1 y B2. Y fue con a nivel de B2, no B1. Depende del tipo de daño,